nosotros, como lo venimos haciendo, no blindamos a nadie. Si Odebrecht participó en algún proceso durante el gobierno del expresidente Fujimori y se determina que hubo funcionarios y servidores implicados, nosotros seremos los primeros en señalarlos. Ahora, ¿qué es lo que piensa? O sea, digamos, esta es la posición oficial de Fuerza Popular. Es decir, no es la opinión personal de Úrsula Letona. No. Que la investigación incluye el gobierno de Alberto Fujimori. Nosotros creemos en el partido, y lo hemos conversado a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, que las investigaciones tienen que incluir a cualquier gobierno. No hemos hecho, si incluso llegasen al gobierno del expresidente Fujimori, nosotros no nos vamos a oponer, Nicolás. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y hemos ratificado nuestro apoyo a la investigación que viene haciendo la Fiscalía y el Ministerio Público. Es más, hemos demandado al Ejecutivo se asignen los recursos necesarios para que los fiscales y los jueces cumplan con su trabajo. Nosotros no estamos aquí para blindar a nadie, ni mucho menos a funcionarios o servidores a los cuales se le impute cualquier delito vinculado con estos graves hechos de corrupción. El obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, ha sido muy ácido con respecto a este tema, ¿no? Es decir, y de alguna manera, digamos, ha respondido a algunas voces dentro de Fujimori que decían, no, ¿por qué nos queremos ocupar de eso cuando tenemos que ocuparnos de lo que está puesto sobre la mesa, ¿no? Digamos. No, nosotros, y creo que... O sea, ustedes no se sienten afectados, no ni molestos, ni perturbados por la declaración de Monseñor Bambarén. Nosotros vamos a apoyar estas investigaciones, creemos que este es el quiebre de la matriz anticorrupción en nuestro país. Se puede reescribir una historia en nuestro país desterrando la corrupción. El tema Odebrecht es uno de los graves hechos de corrupción y hay todo un círculo, al parecer, todo un sistema nacional que se ha encargado de proteger este tipo de corrupción y hay que desbaratarlo para poder volver a refundar un Perú distinto, alejado de la corrupción. Ahora, Úrsula, ¿ustedes son conscientes de que para alguna gente, porque la sociedad peruana está tremendamente dividida, ¿no es cierto? Y en algunos niveles de confrontación a veces que asustan. Y a alguna gente le resulta irritante que los fujimoristas hablen de corrupción, ¿no es cierto? Bueno, yo he escuchado, después de toda la experiencia que hubo con Montesinos y... Sí, bueno, Alberto Fujimori, yo lo he dicho muchas veces, igual que lo estamos diciendo ahora en relación al Ministerio de Transporte, es decir, solo tiene dos posibilidades, o era una persona que no estaba calificada, o era cómplice, pero, o sea, estaban robando en tus narices. ¿Cómo no te dabas cuenta? Nosotros, Nicolás, quienes estamos en Fuerza Popular hoy, muchos de nosotros no hemos tenido ninguna vinculación con el expresidente Fujimori. Sin embargo, asumimos los pasivos y los activos del gobierno del expresidente Fujimori porque Fuerza Popular innegablemente se vincula con el fujimorismo. Nacemos, digamos, vinculados, pero sí tenemos todas las condiciones morales y personales para acusar la corrupción. No estamos involucrados en estos graves hechos, no tenemos ninguna vinculación y, como se dice criollamente, no tenemos rabo de paja para dejar de criticar y exigir que la justicia peruana aplique las sanciones que correspondan. Alguna gente se queja de que este proceso va muy lento. Es decir, yo estuve leyendo, por ejemplo, declaraciones del ex procurador anticorrupción, Joel Segura, que me sorprendieron porque eran de julio del año 2015. O sea, de hace rato, ¿no? Hace más de un año y medio, donde él decía que ya el Ministerio Público estaba solicitando la información a Brasil para que nos llegue todo y que toda la verdad se iba a saber, y ya hablaba de Camargo Correa. Pero pasó un año y medio, entonces... ¿Ustedes creen que esta estrategia que ha tomado el Ministerio Público de hacer las cosas con calma, de comenzar por conseguir la colaboración, ¿no? Es decir, de tomar las colaboraciones de Brasil y convertirlas en colaboraciones en el Perú para a partir de eso empezar el proceso, ¿es una estrategia adecuada o ustedes harían algo distinto, propondrían hacer algo distinto? En realidad, Nicolás, nosotros respetamos el trabajo que está haciendo el fiscal de la Nación y la Fiscalía como institución, lo vamos a respaldar, creemos que es un trabajo que desde luego se puede perfeccionar, pero también hemos exigido al Ejecutivo que le brinden los recursos económicos
económicos necesarios para hacer esa labor. Nosotros vemos el símil de las investigaciones en Estados Unidos, por ejemplo, se ha contratado una firma auditora internacional. En el caso del Ministerio Público del Perú, los fiscales vienen haciendo esfuerzos con los pocos recursos que se les han asignado. Entonces también ese es un mensaje político que tiene que dar el Ejecutivo de dotar al Ministerio Público de los recursos, que eso también va a permitir exigir más la celeridad que tanto reclamamos, porque si tienes 20 fiscales investigando todos los temas y tienes a 3 abocados a Odebrecht, definitivamente eso distrae la concentración. De repente podrían centrar un grupo más numeroso de fiscales y contratar otros para los casos regulares en la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que hay 2 temas fundamentales en esta investigación, que es la confidencialidad que viene manteniéndose a nivel del Ministerio Público, y el segundo tema es los resultados. Hemos visto también muchos cuestionamientos acerca de las personas que están cayendo, las personas que están siendo detenidas, que son desde un viceministro del ex gobierno aprista hasta funcionarios miembros del comité. Y ahí es donde comité de licitación. Entonces la gente dice, ¿por qué caen los no? ¿Por qué caen los peces medianos? Entonces nosotros creemos que debe finalmente concluirse este proceso con la determinación de si las más altas autoridades están involucradas y quiénes son estas altas autoridades involucradas. Claro, porque el argumento que nos han dado en el Ministerio Público es que este procedimiento es un procedimiento absolutamente regular. Es decir, ha habido una información de Odebrecht con respecto al caso del tramo 1 y tramo 2 de la línea del metro, que es el comienzo, porque son 60 y tantas obras, me parece, las que están en proceso. Y que la información que ha salido de ahí, es cómo se pagó la comisión, cuánta fue por ese tramo exactamente. Han dicho que son más de $7 millones y han dado la ruta. Es decir, a quiénes se le pagó, a través de qué cuentas. Y eso es lo que ha llevado el nombre de estas personas. Ahora, eso no supone necesariamente que estas personas fueran las destinatarias finales del dinero. Eso es lo que... Es decir, ningún presidente, ningún ministro pone su nombre para que le transfieran una coima, ¿no? Eso es lo que tienen que determinar las autoridades. También, por el bien de los expresidentes, por el bien de los exministros, este tema tiene que ser esclarecido, porque la población lo que persigue es un halo de corrupción, pero sobre todo de tolerancia a la corrupción, que es lo más grave. Hace obras, pero roba. No importa, pues un poquito de corrupción puede pasar. Yo lo que creo es que acá se tiene que llegar al final y determinar si las más altas autoridades de nuestro país estaban involucradas o no. Héctor Becerril también, otra vez, que eso es una pesadilla para ustedes, Héctor Becerril, ¿no? Habla Héctor Becerril, ahí tienen que reunirse para ver cómo aclaran. Pero, en fin, pero él ha reclamado, y creo que no ha sido solo él, algún otro, ¿no? Segundo Tapia creo que también ha sido, ¿no es cierto? Ha pedido que se dictamine el impedimento de salir del país hasta la captura de los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollantumala, bueno, y Nadine Heredia, que no ha sido presidenta, pero casi. Nuevamente, Nicolás, son declaraciones a título personal. Nosotros lo que estamos viendo es que las investigaciones, hay que respetar la independencia de las investigaciones y tiene que ser el Ministerio Público, alejado del poder político, el que señale quiénes son las personas que tienen que ser detenidas, tienen que dictarse las medidas restrictivas de libertad, pero tiene que ser el Ministerio Público, no escuchando al Congreso o no escuchando al Poder Ejecutivo, sino en base a las pruebas que determinen quiénes han estado involucrados. Yo creo que cuando estemos en esa situación de que el Ministerio Público pueda haber identificado a los cabecillas, a los miembros de esta banda, porque esto es una banda, porque han actuado en grupo. O varias bandas. O varias bandas. Es el Ministerio Público el llamado, y confío fehacientemente que así será, en determinar, caiga quien caiga, como lo señalaste, quiénes son los responsables. Ahora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha declarado de una manera muy enfática, no volveremos a contratar con Odebrecht, pero por el otro lado, les están dando facilidades para que se deshagan de, ¿no es cierto?, de parte de su patrimonio en el Perú. O sea, yo lo que no veo es un presidente liderando este tema. Lo que no veo es un presidente indignado por lo que viene pasando, y veo un presidente que tiene que... ¿Cómo espero la reacción del presidente? Una reacción firme,
una reacción que nos haga pensar a los peruanos que él va a apoyar esta investigación. Hemos visto al presidente muy, lo dije ayer, intermitente, o sea, sale, luego no está, y la gente necesita percibirlo como su líder, como aquel que conduce al país y aquel que nos va a ayudar a que esto se esclarezca. Ahora, se supone que el presidente debería estar en estrecha coordinación con la Procuraduría Anticorrupción y con la defensa del Estado, ¿no es cierto? Y cuando yo he preguntado a algunos fiscales sobre el tema de por qué no se pide, por ejemplo, embargos preventivos de bienes, dicen eso es algo que tiene que solicitar la Procuraduría. Hay una controversia ahí de juristas entre quién lo debe hacer o no, pero lo que sí está claro es que la primera iniciativa debería venir de la Procuraduría. Eso es lo que y lo que entiendo es que no lo ha hecho. Es decir, no se ha pedido el embargo de los bienes de todas las empresas brasileñas. Lo que estamos percibiendo, y lo digo a título personal, es una carencia de estrategia para afrontar esto. Y desde el punto de vista de acción, porque no solamente la Procuraduría debe ser la encargada de solicitar las medidas de embargo, las medidas restrictivas de libertad como impedimento de salida, etcétera, etcétera, sino que esta política anticorrupción, esta política que emprenda la Procuraduría, siempre tiene que estar respaldada por el presidente de la República. Entonces el presidente de la República tiene que demostrar ese liderazgo, tiene que ejercer, y al margen de las acciones judiciales y del Ministerio Público, también tiene que asegurarnos que las obras Chavimochi, Olmos, el mismo gasoducto, se ejecuten, porque no puede ser una excusa que estamos ante estos gravísimos hechos de corrupción y los proyectos se paran. Claro, porque además hay algo sorprendente acá, que todos los contratos que se han firmado y todas las concesiones que se han otorgado tienen una cláusula anticorrupción. Y ha habido explícitamente el reconocimiento de Odebrecht que ha pagado comisiones ilegales. Entonces, te está abriendo la puerta para que tú ejecutes ese artículo del contrato y los declares nulos y simplemente tomes el control de las obras. Ahí es donde vemos una falta de estrategia y una falta de acción por parte del Ejecutivo. Entonces yo creo que ahí es donde él debe mostrarnos con su equipo de lujo que son capaces de rearmar ahora, estos procesos. Una pregunta que mucha gente hace, a mí me parece absolutamente legítima, es por qué hablamos tanto de Odebrecht y no hablamos de Graña y Montero. Es decir, estamos hablando de que se pagaron coimas en el metro. Oye, pero el metro no era solo Odebrecht, era Odebrecht y Graña y Montero. ¿Qué es un escándalo lo del gasoducto? Oye, aguanta, el gasoducto, ¿quiénes estaban? Odebrecht y Graña y Montero. ¿Por qué no hablamos de Graña y Montero? Yo lo que voy a hacer ahí es una distinción. En el gasoducto, entiendo, por la información que está y por la que conozco, que Graña y Montero adquiere la participación de los bancos, no participa en el proceso de licitación. Lo que hemos visto, el modus operandi en todas estas licitaciones, es que primero coimeaban a los partidos para que los partidos pongan candidatos afines. Estos candidatos licitaban obras y en los procesos licitatorios acomodaban las bases de forma tal que ellos pudiesen ganar. Ese ha sido el modus operandi. Entonces habría que ver si dentro de estos procesos licitatorios participó Graña o cualquier otra empresa. Aquí lo que no puede haber porque ha habido montones de empresas peruanas que no montones, ¿no? Pero había una serie de empresas peruanas que se han consorciado con las brasileñas. Y además hay una cosa bien importante. Es decir, acá no está en discusión solamente que, o sea, lo que nos están diciendo los brasileños es en el Perú se paga coima, con una coima te consigues la licitación. Eso es lo que te están diciendo, es decir, que no es una exclusividad de ellos, que esto es un sistema que ha funcionado de una manera transversal en toda la obra pública. Un poco lo que se conocía de los diezmos. O sea, los famosos diezmos están ahí, las empresas nacionales, extranjeras pagan ese famoso diezmo, todos hemos escuchado del diezmo y sin embargo hasta el día de hoy nadie ha sido encerrado o encarcelado por un diezmo. Entonces yo creo que lo que no puede existir en este caso son excepciones. Todos los involucrados en los procesos licitatorios donde haya habido manejo de bases, manejo de la licitación en forma fraudulenta, tienen que pasar por la Fiscalía. Una última pregunta, Úrsula, que es en la información que yo me imagino ustedes también han recibido, digamos, preliminarmente, a mí me han hablado de por lo menos 203 peruanos, hasta donde había llegado la información en un primer momento.
y que entre los investigados que iban a generar el traslado de esta información, estaban el expresidente García, el expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Ollantumala, la señora Nadine Heredia, el doctor Castañeda Locio, Susana Villarán, Félix Moreno, pero también el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, por lo menos en calidad de investigado. Bueno, o sea, ¿cómo se va a manejar una situación de esa naturaleza en el caso de que ocurra? Yo lo que creo es que hay que tener mucha prudencia. Como la lista todavía no la hemos podido conocer, esto lo tomamos como especulaciones. Suponemos que algunas de las personas mencionadas están por default porque han sido autoridades en el momento que han ocurrido, claro, las obras. Pero lo que creemos en el caso de la figura presidencial, porque aquí hay que tener en cuenta que los últimos presidentes lo que han hecho es dañar la figura presidencial, debilitarla, en el caso del señor Ollantumala con la presencia de su esposa. Pero aquí en el caso de la figura presidencial hay que ser muy prudentes y basarnos en información cierta. Por lo tanto, en tanto la Fiscalía no conozca esa relación, porque es lo que ha manifestado el doctor Pablo Sánchez, que no conocen la lista de los implicados. Claro, oficialmente no lo han recibido. Nosotros creemos que hay que ser muy prudentes en imputar responsabilidades. Y este tema de si se debería publicar la información a la que ya tiene acceso el Ministerio Público, porque ya han empezado a llegar nombres, ya el flujo de la colaboración empezó a funcionar y prueba de ello son las decisiones que se están empezando a tomar, ¿no es cierto? Claro, yo lo que creo es un riesgo de no cubrir a estas investigaciones de la confidencialidad es las fugas. Nosotros hemos visto qué coincidencia que uno de los implicados, justo cuando estábamos en este proceso, se fugue. Entonces, o tenía una bola mágica, o suponía que lo iban a detener, o se filtró la información. Entonces, yo creo que una de las características... No, además se subió en un avión el día de Navidad, ¿no? Sí. 7:30 de la mañana, el 24 de diciembre se subió en un avión. Es bien extraño. Entonces, yo creo que ahí hay que tener la reserva del caso, pero sí la firmeza para que sea cualquier persona independientemente del cargo. Muchas gracias a Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y... Digamos, pero las cosas que ha dicho esta mañana aquí en Exitosa las digo son, siempre a claro, título pero no son, es decir, por ejemplo, este tema de los expresidentes, o sea, ¿no? yo creo que eso es la posición de Fuerza Popular, es la ¿no? posición de Fuerza Popular y lo que ha dicho el congresista Becerril o el congresista Tapia es a título personal. Muchas gracias a Úrsula Letona por estar con nosotros. Vamos a tratar de comunicarnos con algún vocero del Instituto de Prensa y Sociedad para hablar de este tema, porque yo creo que es trascendente hacerlo y vamos a tratar de canalizar la mayor cantidad de información que sea posible, como lo señalan algunos medios ya. Barata, que era el representante de Odebrecht en el Perú y que además le mintió a la Comisión Pari, porque en la Comisión Pari dijo que nunca habían pagado una comisión ilegal, ya se acogió también a la colaboración, pero eso en realidad no es una gran novedad, eso ya ocurrió. 77 funcionarios de Odebrecht se han acogido a lo que en Brasil se llama la delación premiada, es decir, la colaboración eficaz. 77. Y en el caso de Camargo Correa entiendo que son más de 30 los funcionarios, incluyendo tanto en Odebrecht como en Camargo Correa, los funcionarios que operaron en el Perú. O sea que lo que hicieron en el Perú lo vamos a saber. Entonces, si tienen un mínimo de sentido de sobrevivencia, todos aquellos que estuvieron implicados en delitos de corrupción en relación a la realización de obras públicas, lo que tendrían que hacer ahora es acogerse a la colaboración eficaz, porque después no van a tener la posibilidad de ningún beneficio y van a ir a la cárcel. Y miren lo que les digo, apunten la hora y el día que se lo estoy diciendo, porque se van a acordar de lo que dije. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más. Y ayúdennos en nuestra secuencia, caiga quien caiga, pásennos toda la información que tengan, llámenos al 251-9422 o al 467-4499. Envíennos sus mensajes a @exitosap o a mi Twitter personal @Nicolás Lucar. Escríbanme a mi correo electrónico nlucar@tafi.p. @tafi.p, nlucar@tafi.p. Mándenme la información. Nosotros estamos comprometidos a que esta investigación vaya hasta el final, porque si la prensa apaga los reflectores,
en la oscuridad lo que reina es la impunidad. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a la pausa, regresamos con más, pero antes,